Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Y la clase pasada nos habíamos quedado en señales eléctricas, ¿no? Hay dos tipos de señales eléctricas, señales analógicas y señales digitales. Eh, Habíamos visto que las señales analógicas son las que pueden tener diferentes valores conforme va variando el tiempo, va pasando el tiempo, es una señal que puede obtener o adoptar diferentes rangos de voltaje. Mm, Una señal analógica también se ve afectada por lo que viene siendo la frecuencia. También es importante en una señal analógica la frecuencia, la velocidad con la que esa señal va oscilando o va cambiando, ¿no? O tenemos las señales digitales, habíamos dicho que tenemos señales digitales de un bit, donde básicamente tenemos dos opciones, o vale 0 o vale 1. Pero también podemos tener una cadena de bits, lo cual es una señal digital que va oscilando, va cambiando entre esos valores 0 o 1, ¿sí? Donde la altura del pulso o el nivel eléctrico o el nivel de voltaje, pues nos dice el uno lógico cuánto vale o equivale en voltajes. 24 volts, 5 volts, dependiendo de dónde se está utilizando esa señal digital, ¿no? La duración o el ancho de pulso nos ayuda a nosotros a identificar cuando tenemos dos ceros seguidos o dos unos seguidos. Y la frecuencia, al igual que en las señales analógicas, las señales digitales también tienen una frecuencia, ¿sí? Que es la velocidad con la que se está repitiendo los pulsos, que va también ligado de la mano con el ancho de pulso, ¿no? Aquí tenemos lo que viene siendo un ejemplo de una señal digital. Esto es un tren de pulsos, una cadena digital, donde vemos que este es uno lógico porque tiene un voltaje, aquí tiene un estado verdadero, donde este voltaje puede ser 5, 12, 24, dependiendo de dónde se esté utilizando, ¿sí? Este cero lógico pues son 0 volts, ¿sí? Este tiene un ancho, el pulso tiene un ancho y todos los pulsos tienen el mismo ancho. Si dividimos aquí esta señal de 3, todos los tres tienen el mismo ancho, ¿sí? Y a su vez tiene una frecuencia, es decir, que, no sé, 10 bits, 10 dígitos, 10 de estos, eh, por cada segundo, por ejemplo, o por cada 2 segundos. Y esa es la velocidad con la que este tren de pulso, pues, se está mandando o está mandando información, ¿sí? Entonces, eso es una señal digital. Aplicaciones de esto. Cuando hablamos de señales digitales, pues las aplicaciones son en cualquier dispositivo que maneje este tipo de tecnología, ¿no? O sea, prácticamente cualquier dispositivo. Por ejemplo, la comunicación a través de Internet, cuando se conecta una computadora a través del cable Ethernet, es una comunicación digital, es un tren de pulsos digitales donde el uno lógico vale 12 volts. ¿Sí? Eh, la comunicación que hace el procesador con la pantalla de su computadora es una comunicación digital donde el tren de pulsos, el uno lógico creo que también vale 12 volts. ¿Sí? Entonces, cualquier dispositivo que maneje tecnologías como microcontroladores, microprocesadores, todo eso, las señales se envían de manera digital, ¿sí? Mientras que las señales analógicas, por el contrario, sus aplicaciones son un poquito más restringidos en la actualidad. Antes de estas tecnologías casi todo era analógico, pero ya ahorita en la actualidad la tecnología analógica no únicamente se utiliza cuando se necesita utilizar sensores, cuando se necesita relacionar alguna variable física y obtener esa información y enviársela a algún dispositivo electrónico. Bien, tenemos ahora lo que son los convertidores, convertidor de analógico a digital. Analog to digital converter. ¿Sí? Nosotros habíamos visto, como le digo, señales analógicas y señales digitales. Se puede pasar de uno a otro. Es decir, una señal analógica se puede convertir en una señal digital. ¿Sí? Y para hacer eso se utiliza este elemento, el ADC, que es un convertidor de analógico a digital.
¿sí? Básicamente, ¿qué significa esto? O cuando convertimos una señal analógica a digital, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy simple, nosotros relacionamos un nivel de voltaje de la señal analógica, lo relacionamos con un cierto número en digital, ¿sí? Es decir, si esa señal analógica va de un valor de 0 a 10 volts, eso es un rango, es el rango del sensor, ¿sí? Donde para nosotros 0, pues son 0 en la señal digital, y 10 pues podemos relacionarlo con que va a ser el número digital 10 o una combinación numérica. No sé, podría ser voy a poner así, ¿sí? Eso sería el 10 volt. Y los valores que están entre este y este, pues van a depender de este voltaje. Si el voltaje que estamos leyendo en el sensor son 3 volts, pues lo que nosotros veríamos es la combinación 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, sí. Este sería el 3 en digital, ¿sí? Y esa sería la conversión. Es decir, pasaremos de un voltaje analógico, que es un número en decimal, ¿sí? Que nosotros lo estamos relacionando, ese voltaje o ese nivel de voltaje, esa señal analógica, lo estamos relacionando con una cadena digital, una señal digital o un número en binario, que ya empieza a ser una señal digital. Entonces, esos 3 volts en decimal o este nivel de voltaje se relaciona con lo que viene siendo esta cadena digital. Eso es lo que hace un convertidor de analógico a digital. Convierte un nivel de voltaje en un número en binario. Y ese número en binario pues se manda a cualquier procesador o es una información que ya un sistema digital puede analizar o puede procesar, ¿sí? Entonces, un conversor o convertidor de señal analógica digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente. Lo más normal es que se utilice tensión, pero también puede ser una señal de corriente, donde puede ser un rango de 2 miliamperes a creo que 16 es lo normal, ¿sí? Donde el valor de esa corriente pues se analiza y se pasa o se convierte a un eh, número binario, un número digital. En una señal digital mediante un cuantificador, un codificador, en muchos casos en un código binario en particular, ¿sí? Básicamente tenemos, esta es la etapa en lo que consiste un convertidor de analógico a digital. Tenemos el muestreador, básicamente lo que hace es define la señal analógica cuánto vale. El cuantificador pues determina de esa señal analógica, ese voltaje o esa corriente que recibe eh, en una escala, ¿sí? Porque los convertidores, ya sea de digital analógico o de analógico digital, se miden por resolución, ¿sí? Donde su resolución es, por ejemplo, cuando nos dicen un ADC de 10 bits, un ADC de 10 bits. ¿Qué significa un ADC de 10 bits? Significa que tenemos 10 dígitos, ¿sí? Eso significa que tenemos 2 a la 10 combinaciones diferentes, ¿sí? Nosotros sabemos que 10 bits significa que tenemos 10 dígitos, tenemos 10 espacios, ¿sí? De esta manera, para representar un número en binario. Entonces voy a hacer el ejemplo con uno más pequeño, ¿no? Para no hacer tanto espacio, sería uno voy a hacer uno de 3 bits, ¿sí? Este sería 8 números diferentes. 3 bits significa que tenemos 3 dígitos, ¿sí? Si nosotros elevamos 2 a la 3, nos va a decir el eh, número de combinaciones diferentes, ¿sí? Entonces son 8 combinaciones diferentes. Estos 3 bits, recordemos que empieza en el 000 y va a terminar en el 111, ¿sí? Y de aquí
para acá, son 8 combinaciones diferentes. Es decir, que nosotros podemos representar del número decimal del 0 al 7. Esto para mí podría significar, o yo puedo definir, que yo puedo tomar una señal analógica que va de 0 a 7 volts, y este número decimal pues simplemente me está diciendo qué voltaje es lo que estoy analizando, estoy leyendo. El 00 pues serían 0 volts, el 011 serían 3 volts, lo que tenemos aquí. El 11131 serían 7 volts, ¿sí? Entonces, esta parte del cuantificador simplemente analiza eso, el valor de esta señal, cuánto va a corresponder a su equivalente en digital. Es decir, si nosotros medimos 3 volts, bueno, ¿qué número debe colocar aquí o a cuánto equivale? ¿Sí? Esto es así, ¿por qué? Porque la resolución de este sistema, de este convertidor, pues nos va a decir cada cuánto tiempo va a cambiar la muestra, por así decirlo. Es decir, aquí cada 1 volt va a cambiar en la combinación en el número binario. Es decir, que la siguiente combinación aquí, que sería el 100, que es el 4 decimal, va a ocurrir cuando aquí el voltaje que le llamamos a la señal analógica sea de 4 volts. ¿Sí? Pero igual podría ser un ADC de una resolución, por ejemplo, de 4 bits, ¿sí? Donde el cambio no sea cada voltaje, sino que sea cada 0.5 volts, ¿sí? Es decir, podemos decir que el 00 sería 0 volts, el 01 que fuera 0.5 volts, luego el 010 sería 1 volt, luego el 011 sería 1.5 volts, ¿sí? Que cada medio voltaje, 0.5 volts, la combinación cambiara, ¿sí? O sea, que el cambio se ocurre en 0.5 volts. Eso es lo que afecta la resolución. A mayor resolución, nosotros tenemos un mayor margen, por así decirlo, de la señal analógica que nosotros podemos convertir de analógico a digital. Va a tener mayor amplitud, por así decirlo, ¿sí? Entre mayor sea la resolución del ADC, nosotros vamos a entender que cada combinación o cada salto en el código binario, pues va a corresponder a cierto nivel de voltaje que va a tender a ser cada vez más pequeño. Si el ADC no es de 4 bits, sino que es de 10 bits, pues tal vez los cambios de voltaje van a ser de 0.01 volt o 0.1 volt, ¿sí? Lo vuelve más exacto, por así decirlo, ¿sí? O nos da más información. Porque ¿qué pasa si el voltaje, ojo, qué pasa si el voltaje de la señal analógica que está leyendo es de 2.51 volts? Pues esto al ADC, si es de 3 bits, pues como va a estar en un rango intermedio entre 2 y 3, lo que va a hacer lo va a redondear. Lo va a redondear a 0.11, ¿sí? El voltaje que está leyendo es 2.5, pero al convertirlo a digital, lo que nosotros vamos a tener es el número en binario 3. Se está perdiendo información. ¿Por qué? Porque entre medio de ellos no hay nada, ¿sí? Entre 2 y 3 no hay un código binario para representar el 2.5 en esta resolución. Y por eso siempre se buscan que los convertidores tengan la mayor resolución posible. Eso es para no perder información, ¿sí? Entonces el cuantificador lo único que hace es enlazar este valor que está leyendo de la señal analógica, cuánto va a equivaler en la señal digital, ¿sí? Y la parte del codificador pues simplemente determina ese valor, por así decir, y lo que nos da simplemente es la señal ya en un número en binario. No sé si esta parte se entiende o si tengan alguna pregunta. Profe, o sea que los voltajes es como quien dice la señal analógica y el código binario es la señal digital. Exactamente, solamente que, ojo, el código en binario se manda a través de una señal de voltaje también, pues. Al final Ah, de, o sea, al final de cuentas, una secuencia como esta, 100, pues para nosotros es una cadena digital donde primeramente es un pulso de 5 volts y ya después seguido de 0 volts.
¿sí? La diferencia entre una señal digital y una analógica es que la digital solamente tiene dos valores. Cuando es uno lógico, es un voltaje de 5 o de 12 o de 24. Y una señal analógica no, puede tener cualquier valor. Puede valer 3, ser una señal así como la que estoy dibujando. Y en estos puntos puede valer lo que sea. 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts. Una señal digital no. Cuando tenemos uno lógico vale 5. Cuando tenemos un cero vale cero. ¿Sí? Y dependiendo del número, si es así, pues nosotros vamos a tener una señal digital así. 1, 1 y 1. Es la diferencia. ¿Sí? Solamente que ya en un procesador o en un sistema digital, ya esta señal ya se trata como si fuera un número en binario, pues. Sí, esa es la diferencia entre una señal digital y una analógica. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, continuemos. Luego tenemos el convertidor de digital a analógico. Esto simplemente es lo contrario, ¿no? Es un dispositivo capaz de convertir una señal digital a una señal analógica. Por ejemplo, los ADC, una aplicación muy normal en los ADC, es cuando se graba una canción, perdón, un convertidor de ADC. Cuando se está grabando música o ustedes están hablando a través de su micrófono y están grabando algún audio, eso es un convertidor de ADC. ¿Por qué? Yo les comenté en la clase pasada que todo lo que nos rodea, todos los comportamientos físicos que nos rodean en la naturaleza, son comportamientos analógicos. El sonido es una señal analógica. El sonido, eh, el sonido es una señal analógica del tipo sinusoidal, donde dependiendo de la frecuencia es el tiempo que le toma a la señal repetirse. Dependiendo de esta frecuencia, es el sonido que nosotros escuchamos. Es decir, un sonido bajo tiene o denota una frecuencia baja. Un sonido agudo denota una frecuencia alta. Y el oído humano, creo que el rango es de 0 Hz a 20 kilohertz. Es lo que escuchamos. Sonidos arriba de 20 kilohertz no los escuchamos. Para nosotros no existen. ¿Sí? Eh, y sonidos de 20 kilohertz es un pitido lo único que vamos a identificar. ¿Sí? Entonces, un sonido, una canción o una persona hablando, lo que está emitiendo son señales sinusoidales. Es una señal analógica que va en cierta frecuencia. ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia, nosotros escuchamos ese sonido como bajo, agudo o medio. La amplitud de esa señal, la amplitud de esa señal es lo que nosotros podemos relacionar como volumen. Entre mayor sea la amplitud de la señal, nosotros escuchamos ese ruido muy fuerte o muy despacio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos a través de un micrófono, nosotros estamos hablando y estamos generando una señal analógica. Entonces, ¿qué es lo que hace el micrófono? El micrófono recibe esta señal analógica, la pasa a través de un ADC que la convierte en un código en binario. ¿Sí? Básicamente, esa misma señal lo que hace la va convirtiendo en una secuencia numérica, ¿no? Prácticamente, donde va definiendo en este punto cuánto vale la señal. En voltaje o en código binario, pues vale 3. Aquí vale 4. Aquí vale otra vez 3. Aquí vale 0. Aquí vale -3. Eso lo va convirtiendo en digital y eso lo va pasando a lo que viene siendo al procesador o lo pasa al procesador que después lo pasa a un archivo. Entonces, básicamente, cuando ustedes abren o escuchan música, un documento, un archivo MP3, si ustedes lo abren con bloc de notas, lo que les va a aparecer es una cadena, pues, una secuencia de números, donde esos números simplemente son el equivalente de esta señal analógica
como cuánto equivale en ciertas partes de la señal, ¿sí? Entonces, eso es una ADC, pasa una señal digital, perdón, una señal analógica a una digital. Luego tenemos el convertidor de digital a analógico, que es lo contrario. ¿Qué pasa cuando nosotros reproducimos una canción? ¿Sí? El archivo .mp3, ¿sí?, que tenemos ahí en nuestra computadora, básicamente es un archivo donde nos viene una secuencia de números en binarios o números ya en decimales que nosotros podemos interpretar, pero que esos números en decimal se convierten, o la computadora se interpreta en en un código binario, ¿sí? Donde este convertidor de digital a analógico básicamente es la parte que está antes de la bocina. Es decir, el procesador lleva esta información a este convertidor, lo que hace esa secuencia numérica, ese 0, 1, 1, que nosotros lo interpretamos como un número binario 3 decimal, lo va a convertir en una señal de voltaje que equivale a 3 volts, ¿sí? Entonces, en una canción, ese archivo de MP3 simplemente tiene todos los valores que esa señal analógica original debería de tener, pasa por un DAC, lo convierte en una señal analógica de este tipo y eso se manda a la bocina. Sí, ya la bocina, pues nosotros escuchamos lo que viene siendo esa canción, que básicamente ya es la señal convertida en analógica, ¿sí?, que está nuevamente a cierta frecuencia y con cierta amplitud. La amplitud nos da qué tan fuerte escuchamos, la frecuencia nos determina qué ruido, si es un ruido bajo, medio o agudo, ¿sí?, como esta de aquí. Esta es una señal analógica. Entonces el DAC simplemente es lo contrario, convierte un número digital, un número en binario, lo convierte a un número en decimal que se relaciona con un nivel de voltaje, ¿sí? Nuevamente, el DAC también va a tener una resolución. Es un DAC de 10 bits, de 5 bits, de 8 bits, de 24 bits, donde esa cantidad de bits simplemente nos dice es la resolución, se llama que es la resolución, y simplemente nos dice esta cadena en digital que va a tomar, de qué valor va a ser. Entre mayor sea la resolución, significa que puede tomar una mayor cantidad de dígitos, ¿sí? Es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente de tensión analógica. Hay distintos componentes que pueden invertir en este proceso, como interruptores simples, red de resistores, fuentes actuales o condensadores. Entonces también queda que no sé si tengan alguna pregunta de esto. Si entienden lo que es un ADC, entender un DAC pues es más fácil, simplemente es lo contrario, ¿no? No sé si hay preguntas. No, pasemos a lo siguiente, pues. Sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo, ¿sí?, eh, que básicamente convierte una variable física en una señal, ¿sí? Ya vimos que hay señales, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven las señales o para qué se utilizan también? Pues básicamente es lo que se entiende de los sensores, pues. Un sensor es un dispositivo que convierte una variable física en una señal. ¿Y a qué nos referimos con una variable física? Temperatura. La temperatura es una variable de algo que nos afecta y es algo físico. Y un sensor de temperatura lo que hace, toma esa variable física, esa temperatura a la que está un cuarto o la que está sensando, la convierte a una señal eléctrica. Bueno, la convierte a una señal, porque puede ser señal eléctrica, puede ser una señal hidráulica o neumática también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, convierte esa variable física en una señal. Típicamente, lo más utilizado son señales eléctricas, ¿no?, en la actualidad, donde esa señal pues va a un sistema, va a un dispositivo para procesarse, por así decirlo. O sea, estamos en la parte de automatización y yo quiero determinar cuál es la temperatura
en la que está, no sé, en un cuarto frío, para saber si tiene que encenderse o apagarse el sistema de refrigeración para mantener cierto nivel de temperatura, pues necesito algo que me pueda leer o que le pueda decir al procesador, al PLC o al dispositivo de control cuál es la temperatura actual de esa habitación. Y por eso son los sensores. Simplemente están leyendo esa variable física, la convierten en una señal eléctrica que un dispositivo puede entender. ¿Sí? Como un PLC, un microcontrolador o una computadora es un dispositivo digital que maneja código binario o señales digitales, pues significa que ese sensor a mí debería dar una señal eléctrica. Si es analógica, yo necesito convertirla a digital, que eso es el trabajo de la DC. ¿Sí? Si es o directamente hay sensores que ya te convierten directamente la señal, la variable física, ya te la mandan como una señal digital a través de una cadena o un tren de pulsos, donde simplemente te está diciendo cuál es el valor que está midiendo. ¿Sí? Entonces, un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Conforme va variando la temperatura, esa señal que está mandando ese sensor, pues va cambiando también, y va cambiando referente a esa magnitud física que está variando. Es decir, si está la habitación a 30 grados Celsius, nos manda una señal de voltaje de 3 volts. Si la temperatura del cuarto aumenta a 31 grados Celsius, el sensor nos va a mandar una señal de voltaje de 3.1 volts. Es decir, como va variando la temperatura, va variando también la señal que nos va dando ese sensor, y por lo general se trata y se busca que sea lineal. ¿Sí? Que haya una linealidad entre el cambio físico y la señal que está generando. Un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamada variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Es lo que les estaba comentando. Tomamos una señal, la velocidad de un motor, la velocidad del viento, la humedad, la cantidad de iluminación en una habitación, lo que se puedan imaginar. Todo eso, esas variables físicas se convierten a señales eléctricas. ¿Sí? La presencia de un objeto, por ejemplo, ¿sí? Que son los sensores infrarrojos, inductivos, capacitivos, son sensores para determinar si hay un objeto enfrente de ellos, y simplemente mandan una señal. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es un sensor. Toma una propiedad física, algo que nos rodea, y lo convierte en una señal. Lo más normal, lo más típico, lo más usado son señales eléctricas, pero pueden ser señales de hidráulica o neumática. Bueno, y aquí tenemos una tabla de diferentes tipos de sensores. ¿Sí? Tenemos posición lineal y angular, por ejemplo, un potenciómetro, un encoder, un sensor Hall, donde, como les dije, esto toma una variable. En este caso, pues la variable es posición lineal o angular de algún objeto. ¿Sí? Hay diferentes tipos de sensores, estos serían diferentes tipos de sensores, y la convierten en una señal. Como ya sabemos, hay señales analógicas y digitales. Pues bueno, este tipo de sensor lo convierte en una señal analógica. El encoder lo convierte en una señal digital. Tenemos desplazamiento y deformación. Por ejemplo, tenemos esta galga extensiométrica. Las galgas extensiométricas también nos sirven para determinar lo que es la masa o el peso de un objeto. También se utiliza de esa manera, ¿no? Es una señal analógica, convierte en una señal analógica. Eh, Velocidad lineal y angular, pues también tenemos el encoder, que es una señal digital. El giroscopio, que lo traen todos los teléfonos en la actualidad. Nos dice la posición angular de un objeto. Y es una señal, pues, digital también puede ser, o analógica. Puede haber de los dos tipos, ¿no? La aceleración, pues tenemos el acelerómetro, que es una señal digital, para medir fuerza y par de un objeto. Galga extensiométrica, como les dije, las galgas pueden servir para determinar el peso de un objeto, ¿no? Tenemos para medir presión, caudal, temperatura.
los diferentes tipos de termistores, que al final de cuentas, el termopar también, son señales analógicas. Dependiendo del voltaje que manda un termopar, pues nosotros hacemos referencia a cierto nivel de temperatura. Sensores de presencia, aquí está, inductivos, capacitivos, ópticos, al final son del tipo digital. Un sensor inductivo, un sensor de presencia, capacitivo, inductivo, o del que sea, va a ser una señal digital, que va a tener solamente dos estados, 0 y 1. ¿Por qué? ¿Hay objeto o no hay objeto? Es lo que dice un sensor de presencia. ¿Sí? Tenemos sensores de proximidad. Sensor de proximidad, pues hay de diferentes tipos: capacitivo, inductivo, fotoeléctrico. Es una señal analógica donde nosotros relacionamos ese nivel de voltaje con una cierta distancia. Si, no sé, por cada volt sería 1 centímetro. Si tenemos un objeto a una distancia de 5 centímetros, pues nosotros le diríamos en el sensor, el voltaje que nos mandaría sería una señal de 5 volts. ¿Sí? Sensor acústico, micrófono, ¿no? Es una señal analógica también. El micrófono no es un convertido del micrófono, simplemente es un sensor que convierte ese sonido, el ruido que nosotros producimos o una señal acústica, la convierte en una señal eléctrica del tipo analógico. ¿Sí? Y así hay un montón de tipos de sensores, dependiendo de qué variable física nosotros queremos medir, qué es lo que queremos hacer. Existen un montón de diferentes tipos de sensores que convierten a señales eléctricas. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es un sensor. Es muy fácil el concepto de que es un sensor y muy utilizado en automatización, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esto. ¿No? Continuamos entonces. Luego tenemos los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Eh, Podríamos decir que es, por así decirlo, lo contrario a los sensores, aunque no sea correcto, ¿no? Porque un actuador básicamente lo que hace, toma una señal eléctrica y la vuelve un movimiento o la vuelve un comportamiento físico. Si bien un sensor eléctrico toma una señal, toma una variable física y la convierte en una señal eléctrica, un actuador trata de hacer lo contrario. Toma una señal eléctrica y lo vuelve algo físico. ¿Sí? Aquí está. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica. Es lo que yo les comenté. Eh, Normalmente lo que se utiliza en automatización son señales neumáticas, eléctricas o hidráulicas. Lo más común es la eléctrica. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de neumática e hidráulica. Entonces, un actuador toma una señal de cualquiera de esos tres tipos. Típicamente es eléctrica. En movimiento, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso. Este recibe la orden de un regulador o un controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Los tipos de movimientos básicos deseados son lineal y rotativo, pero también es común el movimiento oscilatorio. Básicamente, un actuador toma una señal eléctrica y la convierte en algún tipo de movimiento, lineal, rotativo o, como dicen en ocasiones, oscilatorio. ¿Sí? Donde existen varios tipos de actuadores dependiendo de la señal que procesan. Si es un actuador hidráulico, significa que la señal que obtiene es una señal hidráulica y la convierte en algo físico. Si es neumático, pues obtiene una señal neumática y la convierte en algo físico. Es eléctrico, pueden ser mecánicos, pueden ser térmicos, que dependiendo de la temperatura a la que se encuentren, realizan cierta función. Como les digo, lo más normal o lo más utilizado son estos. ¿Sí? Un ejemplo de un actuador, un motor eléctrico. Un motor eléctrico recibe un nivel de voltaje, un voltaje y una corriente, una energía eléctrica, una potencia eléctrica, y la convierte en un movimiento de tipo rotativo. Eso es un motor eléctrico, es un actuador. Ejemplos de movimientos lineales. Tenemos pistones, un pistón hidráulico, un pistón neumático, un pistón eléctrico.
recibe una señal y la convierte en un movimiento del tipo lineal, donde empuja o jala algún objeto, ¿sí? Y el movimiento oscilatorio pues, se refiere a, por ejemplo, que sea del tipo lineal, pero que esté oscilando, que esté haciendo movimientos de este tipo todo el tiempo. Oscilando, es lo que es la palabra. ¿Sí? Entonces, existen, como les decía, diferentes tipos de actuadores. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los actuadores mecánicos. Los actuadores mecánicos básicamente es una conversión, sirve para convertir. Tenemos un movimiento rotacional, lo podemos convertir a un movimiento lineal. Para eso tenemos, por ejemplo, un eje sin fin. Esto se llama eje sin fin, ¿sí? Donde esto que tenemos aquí va conectado a un motor, ¿sí? Ese engrane que está aquí hace girar a este elemento que es una barra, pero con dientes dentada o con engranes, por así decirlo. Conforme va girando este motor, lo que va pasando con esta barra es que se va moviendo en alguna dirección. Y lo que estamos haciendo aquí, estamos convirtiendo de un movimiento rotacional a un movimiento lineal, ¿sí? Entonces, esto es un actuador mecánico que nos sirve para convertir de movimiento rotacional a movimiento lineal. Esto de aquí también es lo mismo. Por aquí debemos tener lo que viene siendo un motor, y conforme va girando este motor, esto de aquí va subiendo o va bajando, dependiendo de hacia dónde gire el motor, ¿sí? Luego también tenemos esto de aquí, esto se llama transmisión, ¿sí? Esto no convierte movimientos, simplemente aquí tenemos conectado, por ejemplo, un motor que gira en una dirección con cierta velocidad angular, ¿sí? No sé, gira a 1000 RPM, 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y de este lado tenemos la salida de esa transmisión, que lo que hace esta transmisión reduce la velocidad o la puede aumentar también, ¿sí? Y a la salida tenemos 100 RPM, ¿sí? Esto se llama transmisión. Lo que hace reduce o aumenta la velocidad angular y el torque lo reduce o lo aumenta también, ¿sí? La regla es que si la transmisión reduce velocidad, aumenta el torque. Aquí el torque aumenta, ¿sí? Cuando se reduce la velocidad, el torque se aumenta. Caso contrario, si la transmisión aumenta la velocidad, entonces el torque se va a reducir, ¿sí? Porque al final de cuentas, lo que pasa con una transmisión, eh, la potencia que se transmite en teoría es la misma, ¿no? Hay pérdidas por fricción y todo eso, pero en teoría es la misma. Si el motor que conecto aquí es de 50 caballos de fuerza, a la salida de aquí yo también tengo que tener 50 caballos de fuerza. Todo eso es menos pérdidas, ¿no? Pero vamos a redondear y vamos a suponer que no hay ni una pérdida, ¿no? Aunque aquí realmente la potencia debería bajar un poco. Entonces, si yo transmito aquí 50, si yo el motor que estoy conectando es de 50 caballos de fuerza, ese motor genera esta potencia a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? A la salida de esta transmisión, yo también tengo que tener esa potencia. La potencia no se pierde, ni desaparece, ni aumenta mágicamente, ¿no? Esta cantidad de energía que yo meto aquí en la transmisión es la misma cantidad de energía que tiene que salir a fuerza, no se puede, no se puede perder, no se puede evaporar, no puede aumentar ni se puede reducir, ¿sí? Eso es en la teoría, ¿no? Sí se reduce un poquito por las pérdidas de fricción, pero supongamos vamos a hacerlo en el mundo ideal, en condiciones ideales, que no hay pérdidas por fricción, entonces esta energía tiene que salir. Si aquí en el motor esta potencia la genera a esta velocidad, si en la transmisión me reduce la velocidad, pues significa que esta energía se tiene que compensar con el torque. Al final de cuentas, la potencia mecánica es velocidad angular por torque, ¿okay? Entonces, la potencia de 50 caballos, pues es una relación de qué tan rápido gira ese motor y la cantidad de torque que puede generar.
Entonces, a 1000 revoluciones por minuto, pues tiene cierta cantidad de torque. Pero si yo reduzco la velocidad a 100 revoluciones por minuto, para que esta potencia mecánica sea igual de 50 caballos de fuerza, si esto yo lo reduje, significa que esto tiene que aumentar, para que multiplicado por 100 me siga dando los 50 caballos de fuerza. ¿Sí? Eso es una norma ya establecida, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a conservación de energía y todo eso, es parte de lo mismo. La potencia mecánica o potencia eléctrica es energía al final de cuentas. Entonces la energía se conserva. Eh, y eso son una regla, como les digo. Si disminuimos la velocidad angular, el torque sube. Caso contrario, si aumentamos la velocidad, si esta transmisión en vez de reducirnos la velocidad angular, más bien la aumenta, pues eso significa que el torque tiene que disminuir, porque la potencia va a ser la misma. Si esta W aumenta, el torque tiene que disminuir para compensar esa pérdida. ¿Sí? Es una regla. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de las transmisiones automáticas de los carros. Porque las marchas bajas, o sea, la primera, la segunda, se tiene mucha potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reduce la velocidad. O sea, en un auto de transmisión manual, el primer cambio, nosotros sabemos que la velocidad máxima que podemos lograr es muy pequeña, ¿sí? Porque la transmisión ahí está reduciendo la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos una velocidad muy pequeña, pero tenemos una gran cantidad de torque, por eso a cambios bajos en un auto se siente mucho la potencia, ¿sí? Y en cambios altos no, cuarta, quinta, sexta, ya vemos que se aumenta mucho la velocidad, pero la potencia disminuye. Es decir, por eso que una transmisión manual, un auto, pues no puede salir en cuarta, en un cambio cuarto, porque la potencia se disminuye, se aumenta velocidad, pero se disminuye la potencia. Entonces, en una transmisión, un auto normal o común, no se puede salir con cuarta porque la potencia es demasiado pequeña. Si no tienen la energía o la cantidad de energía suficiente para hacer que ese auto se mueva. Sí, por eso siempre por eso se utiliza el primer cambio, ¿no? Que es poca velocidad, pero mucho torque. ¿Sí? Y en los cambios altos, conforme el auto se va moviendo, adquiere cierta cantidad de inercia, ¿sí? Esa inercia, pues al final de cuentas, es energía. Entonces, conforme vamos aumentando los cambios, pues como el auto ya sí tiene cierta cantidad de energía, lo único que estamos haciendo al cambiar de tercera a cuarta, simplemente estamos incrementando la energía en cierto porcentaje o una pequeña cantidad de energía, de tal forma que no se necesita ya tanto torque, sino que se necesita más bien velocidad. Bien. Luego tenemos los actuadores neumáticos. El actuador neumático simplemente toma una señal neumática y la convierte en algo, ya sea en un movimiento rotacional. Aquí tenemos un motor neumático. O sea, una señal neumática es una señal de aire, no aire comprimido. Entonces, este motor neumático recibe una señal neumática, recibe aire comprimido y lo único que hace convierte en movimiento rotacional. Es un motor neumático. Luego aquí tenemos diferentes tipos de pistones, donde nuevamente recibimos una señal neumática y lo que pasa aquí es un pistón que se abre, que se expande. ¿Sí? Vendemos la señal neumática por este lado, lo que hace es que el pistón se contrae. Entonces, tomamos una señal neumática y la convertimos en una señal física, un movimiento lineal y un movimiento rotacional. Entonces, los actuadores neumáticos son quizás el tipo de actuador más común. Su fuente de energía es el aire comprimido, el cual se utiliza para mover un pistón cuando el aire se libera o se descomprime, que es en el caso de los pistones, ¿no? Los actuadores neumáticos son deseables en muchas aplicaciones debido a que pueden responder con rapidez a operaciones de arranque y paro, así como debido a que no necesitan una fuente de energía para operar. Asimismo, son más seguros, más poderosos y confiables que otros actuadores. Por lo general, cuando necesitamos un movimiento de tipo lineal, ¿sí? Es decir, un pistón, por lo general es neumático. Los pistones
eléctricos no son muy comunes o no son muy confiables. Así siempre cuando se necesita un movimiento del tipo lineal, se opta por lo que viene siendo un pistón neumático. ¿Por qué? Porque estos son más rápidos. Si bien podríamos utilizar esto, un actuador mecánico, un motor eléctrico conectado a un sinfín para generar este movimiento lineal, esto lo de aquí lo que tiene es que es lento, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos un movimiento lineal y rápido, pues es neumático, siempre un pistón neumático. Si queremos un movimiento lineal que sea exacto, que yo lo pueda controlar, que este movimiento lineal se gira hacia esta dirección 1 milímetro. Necesito precisión y fuerza, que se mueva 1 milímetro y mueva un objeto muy pesado. Entonces, esta es la solución, ¿sí? Si yo quiero velocidad y no me importa precisión ni tanto fuerza, pues entonces es neumático. Es la diferencia. Esto se utiliza mucho en los equipos CNC. Por ejemplo, en los fresadores CNC, para mover la bancada, para mover lo que viene siendo el objeto con el que estamos trabajando, se utiliza este tipo de, de actuador mecánico, que es un convertidor de rotativo a lineal, ¿sí? O se utiliza también uno de este tipo, donde se conecta aquí el motor, ya sea directamente o se conecta a través de una transmisión de banda, ¿sí? Y estos pistones, como les digo, se utilizan en ciertos casos, ¿no? Cuando se necesita velocidad. Los motores hidráulicos, neumáticos, perdón, mm, se utilizan en ciertas ocasiones, no creo que más que todo se utiliza en la cuestión médica o en la cuestión de dentistas, creo, porque no tienen mucha potencia, son motores de poca potencia. O sea, no vas a tener un motor neumático de 100 caballos de fuerza, ¿sí? Y aparte de esto, tenemos otro dispositivo que es importante, aquí no está, pero ah, la electroválvula, ¿sí? La electroválvula, ¿qué es? Es un dispositivo, podemos llamarlo que es un actuador también, que básicamente recibe una señal eléctrica y la convierte en una señal neumática, ¿sí? Básicamente lo podemos interpretar de esta forma. Una electroválvula es como si fuera una llave, ¿sí? Recordemos, el aire, el agua son fluidos, ¿sí? El agua y el aire son fluidos y se comportan de la misma manera. Entonces, una electroválvula es como si fuera una llave de paso. Entonces, donde se manda una señal, solamente que depende de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, donde si es electroválvula recibe una señal eléctrica, pues permite el paso de aire. Entonces, en un pistón, nosotros sabemos que en este pistón, pues va a recibir una señal neumática aquí para que este pistón se expanda, perdón, aquí para que se expanda y aquí para que se contraiga. Pues bueno, esta energía neumática, pues puede venir de una electroválvula, ¿sí? Donde esta electroválvula, aquí viene la señal de aire, se conecta aquí, se conecta acá, pero la electroválvula va a recibir una señal eléctrica, donde esa señal eléctrica le va a decir a esta electroválvula, manda el aire a través de aquí, a través de esta línea. Y eso va a hacer que el pistón se expanda. Y luego se quita esa señal eléctrica. ¿Qué va a pasar? Entonces, este aire, en vez de irse por aquí, va a cambiar de rumbo, se va a ir por acá y va a hacer que el pistón se contraiga. De tal forma que este electroválvulo lo que nos va a hacer, nos va a convertir de una señal eléctrica a una señal neumática y a su vez se va a convertir en una señal física, en un movimiento lineal, ¿sí? Donde 0 volts significa que el pistón está contraído y 5 volts o el 1 lógico significa que el pistón está expandido. Entonces 0, el pistón se contrae, un 1 lógico, el pistón se expande y sale, ¿sí? Entonces la electroválvula es importante porque nos ayuda para esta cuestión, ¿sí? Cómo convertir una señal eléctrica una señal eléctrica a una señal neumática. Y hay válvulas modulantes, donde básicamente es un actuador analógico.
donde dependiendo del voltaje es que tanto va a salir este pistón. Si recibe una señal de 3 volts, pues significa que este pistón se va a mandar una señal aquí con una cierta cantidad de presión en el aire que va a hacer que el pistón salga 3 centímetros. Si mandamos 4 volts, pues va a hacer que este pistón abra un poquito más y se mueva 4 centímetros. ¿Sí? Eso se llama válvula, electroválvula modulante. Es una electroválvula especial que no trabaja con señales digitales, sino con señales analógicas. Y dependiendo del voltaje que reciba, es la apertura de esa válvula. Es como si nosotros, nuevamente, tenemos una llave, pero no la abrimos por completo, sino que la vamos abriendo poco a poco, o dependiendo de lo que tanta cantidad de líquido o fluido queremos. ¿Sí? Y dependiendo de eso, pues vamos variando, vamos a modificar algo. En la cuestión del motor, dependiendo de ese voltaje, se abre hasta cierta cantidad la electroválvula y eso hace que el motor gire a cierta velocidad. ¿Sí? En el caso de un pistón, pues es lo mismo. Dependiendo de la apertura es que tanto va a salir este pistón o con qué fuerza. Esa es una señal analógica, porque recordemos, los actuadores toman una señal eléctrica, pero esa señal eléctrica puede ser digital o puede ser analógica. Si es digital, pues básicamente es un pistón que abre o cierra por completo. Si es analógica, pues ya estamos alterando o modificando qué tanto va a abrir y con qué tanta energía. ¿Sí? Si hablamos de un motor eléctrico, pues bueno, si es una señal digital, pues el motor eléctrico va a prender o va a apagar, va a prender con toda su velocidad o va a apagar por completo. Si es una señal analógica, pues ya podemos controlar de ese motor qué tan rápido queremos que gire. No solamente va a ser encendido y apagado, sino que va a ser encendido, pero al 50% de su velocidad, o encendido al 60% de su velocidad, o al 70% o al 80%. ¿Sí? Entonces, una señal analógica nos da mayor control acerca de los actuadores. Una señal digital solamente es encender y es apagar, porque solamente tiene dos estados. ¿Sí? ¿Qué horas son? Ah, son las 11 ya, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, voy a detener la grabación.